aunque también puede ser secretada por células inmunocompetentes y endoteliales, pero ya que es mayor su secreción en los adipocitos, encontré que la concentración plasmática de leptina es proporcional al IMC. Y les comentaba en la clase anterior que esto no significa que sea exactamente igual, pero que si el IMC está elevado, la concentración plasmática de leptina igual, y si está disminuido, pues podemos esperar lo mismo. Y bueno, esta hormona, como es secretada por este tejido, va a disminuir de manera rápida en periodos de ayuno prolongado, y va a aumentar de manera rápida en respuesta a una sobrealimentación. Y bueno, esta se va a codificar por medio del gen OV, y su síntesis en el tejido adiposo va a viajar a través del torrente sanguíneo y va a llegar hasta su receptor en el hipotálamo. También existen receptores en otros tejidos periféricos. Entre ellos se va a encontrar el páncreas y los tejidos adiposos marrón y blanco, pero justamente en el hipotálamo hay unos sistemas neuronales que son conocidos por su sensibilidad a leptina. Entonces ahí nos vamos a enfocar. Aquí nada más para complementarle, recuerden que la leptina es la hormona que junto con la grelina controlan el apetito y la saciedad. Entonces, en el hipotálamo se encuentra el centro del hambre y van a estar jugando estas dos hormonas. Como dijo Karen, la leptina va a aumentar cuando hay un índice de masa corporal, por ejemplo, en sobrepeso y obesidad, pero eso no quiere decir que cuando esté aumentada esta leptina esté funcionando bien. En esa situación patológica, aunque haya aumento de esta hormona, hay resistencia a la leptina. Entonces es como si no tuviéramos leptina. Esas personas que tienen sobrepeso y que tienen obesidad, pues no se van a saciar. No va a haber quien controle esa saciedad porque hay resistencia a esta hormona. Entonces, la grelina, que es la hormona del hambre, va a favorecer que estas personas sigan comiendo. Por otra parte, la leptina, dijo, el principal tejido donde se va a secretar va a ser el tejido adiposo, pero todas las hormonas que vamos a ver tienen sitios ectópicos donde se van a secretar fuera del órgano principal o del tejido principal. Y los órganos o los tejidos blancos de leptina van a ser la mayoría, no solamente el centro, o tiene que ver con el centro del hambre. Se le ha dado un papel muy importante a la leptina, sobre todo porque estimula también procesos que participan en la reproducción. La leptina favorece, por ejemplo, el aumento de testosterona. Entonces vamos a ir viendo la función, pero en este momento, como estamos viendo obesidad y vamos a ver resistencia a insulina, nos interesa ver sobre todo cómo regula la ingesta o la saciedad, en este caso, de los alimentos. Sí, Diana Karen, sígale. Sí. Y bueno, ya estando en el tema de los receptores, vamos a tener que presentar 3 isoformas. La primera es OVR. Esta se encuentra pues directamente en el hipotálamo y va a fungir como un transportador entre la barrera hematoencefálica. La segunda isoforma es el OVRC. Esta es estructuralmente más larga y pues por eso va a desempeñar el papel de un señalizador intracelular para la vía JAK-STAT, que es la vía por la que actúa la leptina, que vamos a ver más adelante. Y la tercera isoforma es OVRE, y esta va a ser una fracción soluble que va a tener la función de transportar la leptina a través del torrente circulatorio. Por eso podemos decir que va a regular su depuración y su vida media. Y bueno, los factores que aumentan la secreción de leptina va a ser el aumento de insulina. Como ya les había comentado, pues esto se relaciona con
una respuesta a una sobrealimentación. También el factor de necrosis tumoral alfa, que ya habíamos visto en la clase pasada, el aumento de estrógenos y, no me acuerdo en ese momento qué era. CSAT, ¿qué es? ¿Secuencia de bases o qué es? ¿O por qué lo puso? Sí, no. Córtico. ¿O porque regula a nivel del hipotálamo, a nivel del núcleo arcuato? ¿Lo pondría? En un momento no me acuerdo. Bueno, mientras se acuerda, el factor de necrosis tumoral alfa favorece la secreción de leptina, pero para que aumente más de lo normal. Entonces, eso, recuerden que el factor de necrosis tumoral alfa está jugando con adiponectina. En condiciones normales tenemos más adiponectina y menos factor de necrosis tumoral alfa, pero ya cuando hay exceso del factor de necrosis tumoral alfa, este también provoca el aumento, como dice esta Karen, de leptina, pero va a sobrepasar los límites normales de leptina y va a provocar una hiperleptinemia que ocasiona, cuando se presenta un exceso fuera de lo normal de una hormona, se puede presentar la resistencia a esa hormona y en este caso no solamente va a haber resistencia a insulina. Primero hay resistencia a insulina, pero después hay resistencia a leptina. En condiciones normales, la insulina pues está bien, la leptina incluso es amiga de insulina, le está ayudando a que la persona no ingiera tanto el alimento, nada más lo que es necesario para su organismo, pero y así se controla la ingesta de alimentos. Y la grelina, pues va a disminuir porque ya se sació, ¿verdad? Después de ese periodo de haber ingerido alimentos, pues viene una etapa de descanso donde no hay ingesta de alimentos. Después, recuerden que comemos 3 comidas fuertes, entonces están jugando las hormonas, comen, bajan, unas suben, otras bajan, etcétera, en condiciones normales. En condiciones patológicas, este factor favorece este exceso de leptina para provocar una resistencia. ¿Ya se acordó qué era, Karen? Sí, había leído que es una secuencia de nucleótidos que en este caso pues nos va a ayudar a la transcripción de precisamente de esta leptina. Entonces es el inicio para la transcripción, entonces, estas bases, estos nucleótidos. Ayuda dentro de la transcripción. Bueno, sí, porque son TCAAT, pues son bases del DNA, ¿sí? Bueno, sí. ¿Qué más? Y bueno, dentro de los factores que lo disminuyen tenemos a la actividad adrenérgica, a los andrógenos, al contrario de lo que teníamos en el lado que lo aumenta, los estrógenos, los ácidos grasos libres y la hormona de crecimiento. Más adelante lo voy a explicar un poquito, pero es importante que sepan que la leptina, además de regular la saciedad, también va a ser pues como un regulador para la hormona de crecimiento. Y de los andrógenos, sobre todo a nivel del aparato reproductor, ya les mencionaba que favorece el aumento de testosterona, pero en condiciones normales, cuando hay aumento, también por retroalimentación, recuerden que en el eje retroalimentación positiva y negativa, entonces no puede subir más de los andrógenos o estrógenos requeridos. En este caso, la leptina favorece el aumento de andrógenos, pero cuando estos empiezan a aumentar, ese mismo aumento disminuye que la secreción de leptina. Entonces hay un proceso de retroalimentación y de regulación. ¿Sí? ¿Qué más, Karen? Sí. Y bueno, de manera general, pues vamos a tener que la leptina va a pasar a través de la barrera hematoencefálica, que es esta que ven aquí, y posteriormente va a interaccionar con los receptores de las neuronas del hipotálamo, que ya les había comentado. Y pues la leptina va a actuar sobre todo para fungir su papel principal, que es el de saciedad, va a actuar sobre todo en dos neurotransmisores,
El primero es el neuropéptido Y, NPY, y pues de manera normal, va a tener una acción catabólica que va a reducir la termogénesis, y entonces lo que va a hacer la leptina sobre pues es inhibirlo precisamente para que tengamos más termogénesis. Y el segundo neurotransmisor es la melanocortina. Esta, igual de manera normal, tiene una acción catabólica y anorexígena. Esto quiere decir que tiene una supresión del apetito. Y al contrario del neuropéptido Y, lo que va a hacer la leptina con este neurotransmisor es precisamente favorecerlo, porque lo que queremos es actuar sobre la saciedad. Entonces, en el neuropéptido Y están los factores orexigénicos. Entonces, recuerden que el centro del hambre está en el núcleo arcuato, a nivel del hipotálamo, a nivel de ese núcleo que forma parte del hipotálamo, se encuentra el neuropéptido Y, donde están los factores orexigénicos. Y en ese mismo también está la melanocortina, principalmente la propiomelanocortina. Esa propiomelanocortina, que se abrevia POMC, propiomelanocortina, están los factores anorexigénicos. Al mismo tiempo, la leptina inhibe a unos, pero estimula a otros. Entonces, estimula a los anorexigénicos e inhibe a los orexigénicos. Entonces, una pregunta, ¿qué hará la grelina, Karen? Pues la grelina, todo lo contrario. Ajá, Lo que entonces, estimula es al neuropéptido Y. ¿e inhibe? A la melanocortina, las acciones anorexígenas. Ajá, entonces, estas dos hormonas a través de ese mecanismo están controlando, ¿verdad? Pero ahorita nos va a explicar el mecanismo. ¿Qué más? Y bueno, principalmente esto de la estimulación de la melanocortina, la leptina lo va a hacer a nivel del núcleo ventromedial, que vamos a encontrarlo en el hipotálamo. La leptina pues va a estimular a los receptores citosin-sinasa 2 o CK2 y la síntesis de la hormona estimulante de los melanocitos y el transcriptor regulado por cocaína anfetamina, CART. Y pues estas moléculas, ambas, por medio de la vía paracrina, van a estimular los receptores 3 y 4 de la melanocortina en el núcleo lateral, y de esta manera pues, se va a provocar saciedad. Y pues ahora sí, eso es lo que sucede de manera normal, todo lo que ya les expliqué. Entonces la función de la leptina, la principal es la saciedad, pero como ya había comentado la doctora, en condiciones de obesidad, lo que va a pasar es que como les había comentado, hay que recordar, esta hormona es producida por los adipocitos. Entonces, entre más peso tengas, por así decirlo, entre más masa corporal, más se va a producir. Es decir, que su expresión en la obesidad es adecuada. Sin embargo, pues la señalización molecular de su receptor va a ser deficiente. Como dijo la doctora, va a haber una resistencia a la leptina. Por eso que entre más índice de masa corporal haya, más niveles en sangre de leptina podemos encontrar. Y bueno, vamos a ver que la leptina también tiene otras funciones, aparte de la saciedad, que van de la mano, pero pues son otras. La leptina va a inhibir la lipogénesis y va a estimular la lipólisis, reduciendo los niveles de lípidos intracelulares en el músculo esquelético, el hígado y las células beta pancreáticas. Y de esta manera pues va a mejorar la sensibilidad a la insulina en condiciones normales. Y en el músculo pues esta sensibilidad se va a lograr mediante la inhibición de malonil-CoA, y de esta manera pues se va a incrementar el transporte de ácidos grasos hacia la mitocondria para la beta-oxidación. También vamos a tener que esta hormona va a actuar a nivel del sistema límbico, estimulando la recaptación de dopamina, y de esta manera pues va a bloquear, por así decirlo, el placer de comer. La dopamina, recuerden que es, a ver, regresémonos a la otra.
Bueno, antes que de la dopamina, a ver, está Michelle Plata. Michelle. Sí, doctora. A ver, aquí en la imagen que pone Karen, dice que la leptina bloquea la malonilcoenzima A. Si bloqueamos a esa enzima, bueno, esa enzima de qué vía es, Michelle. ¿Dónde veíamos la malonilcoenzima A? Acetilcoenzima A se convierte en malonilcoenzima A. ¿De qué vía estaría hablando? ¿Qué vía metabólica? ¿La síntesis de ácidos grasos? Sí, en la lipogénesis, Y entonces, si está formando lípidos, tiene que inhibir ¿a qué vía? Si está haciendo lipogénesis, ¿a qué vía Michelle está inhibiendo? A ver, Maricruz, ayúdele. Martínez, Solís, Maricruz. Samantha ya nos dijo aquí por el chat. A ver, Wendolí, Samantha. ¿A qué vía estaríamos inhibiendo? A lipólisis. A la lipólisis, pero mire, usted inhibe, ¿qué hacía Samantha? ¿Qué hacía la malonilcoenzima A? Cuando vimos lipogénesis les dije, marquen este metabolito que se está formando por la actividad de la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, ¿sí? Que es la enzima de la lipogénesis. El exceso de malonilcoenzima A, ¿qué enzima me inhibe? Ahí lo tienen en su imagen. Inhibe a la carnitina transferasa. Inhibe a la carnitina aciltransferasa. Entonces, en este momento, según esta imagen, a ver quién dijo que inhibe la carnitina aciltransferasa. ¿Quién fue? Esmeralda, yo. A ver, Esmeralda. Pero en este caso nos está diciendo esta Karen que está inhibida la malonil. Entonces va a tener poquita malonilcoenzima A. El organismo no está haciendo lipogénesis. Entonces, ¿la carnitina va a estar inhibida o no va a estar inhibida? No. No. Entonces, por eso ella pone esta flechita. Si la carnitina aciltransferasa 1 no está inhibida, entonces por eso hay incremento de ácidos grasos. Y si hay incremento de ácidos grasos que vienen de la lipólisis, recuerden, de la lipólisis tengo 3 nefas y glicerol. En este caso vamos a concentrarnos en los nefas. Estos nefas van a entrar a la mitocondria. ¿Por qué? Porque se lo está permitiendo la carnitina aciltransferasa. Y una vez adentro en el citosol, ya pasó las 3 carnitinas, se va a activar y va a entrar aquí lo que tiene, y en la mitocondria nos está diciendo que va a ocurrir la beta oxidación, ¿sí? Entonces, la leptina favorece la lipólisis, favorece la entrada de los ácidos grasos que provienen de la lipólisis y favorece, por lo tanto, la beta oxidación. Y después de la beta oxidación, ¿qué seguiría? Formación de cuerpos cetónicos y estamos hablando en el hígado, pero es una forma, en condiciones normales, recuerden, también estamos formando cuerpos cetónicos, pero en concentraciones bajas. Pero si en un estado patológico, como vamos a ver que en la diabetes hay mucha lipólisis, pues sí, pero por las hormonas contrarreguladoras, pero ya es un estado patológico donde hay baja de insulina o hay ausencia de insulina, y entonces todos esos ácidos grasos que se están liberando de la lipólisis tan excesiva que están presentando algunos pacientes diabéticos van a la beta oxidación y van a aumentar el número de cuerpos cetónicos, y es cuando empiezan a hacer también daño, ¿verdad?
Y abajo en su esquema dice recaptación de dopamina. La dopamina, vamos a ver que es la hormona del amor, ¿verdad? Generalmente cuando ustedes ingieren, algunas personas pues son muy dulceras, les gusta el chocolate, la dopamina, se sienten muy, muy complacidos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver posteriormente por qué es la hormona del amor cuando veamos hormonas FSH y LH, hormonas gonadotróficas, que son producidas en la adenohipófisis. Pero en este momento tengo que inhibir a esta hormona también para que no siga comiendo. Cuando me gusta algo, como, así esté ya saciado. Entonces, para evitar el exceso también, pues tengo que inhibir a esta hormona. La dopamina recuerden que es un neurotransmisor y también favorece y está relacionada no solamente con la alimentación. La dopamina, de hecho, cuando veamos eje hipotálamo, es la hormona inhibidora de la prolactina. Entonces, por eso ahorita sus compañeras están poniendo un tachecito ahí para no seguir comiendo, ¿verdad? Para evitar que la dopamina también haga sus funciones. Karen, sígale. Sí. Y bueno, ahora vamos, como ya comentó la doctora, pues la leptina va a favorecer precisamente la lipólisis y va a inhibir la lipogénesis. Y vamos a ver cómo hace todo esto. Y vamos a comenzar, pues, con que la leptina se va a unir a su receptor OVR en la membrana celular, y esto pues va a inducir precisamente la fosforilación de la proteína STAT, porque les dije que, ¿se acuerdan? Que funcionaba por medio de la vía JAK-STAT. Y esta pues al activarse va a penetrar el núcleo y va a regular la actividad transcripcional de los genes que van a controlar a la leptina. Y bueno, vamos a tener que dentro de las funciones de la leptina, pues va a ser disminuir la actividad de los factores de transcripción lipogénicos y pues principalmente las perixosomas gamma tipo 2, acá se los puse, o PPARG2, y en el hepatocito principalmente lo que va a disminuir es la proteína transportadora del elemento regulador de esteroles o SRBP1C. Y de esta manera pues va a inducir una disminución en la expresión de las enzimas lipogénicas, que si recuerdan pues es la acetil-CoA-carboxilasa, y también la sintetasa de ácidos grasos o FAS. Y aquí las tenemos en el esquema, las va a disminuir porque son lipogénicas. Y de esta manera pues se va a inducir la disminución, ya se disminuyeron, y de esta manera al mismo tiempo la leptina va a incrementar la actividad de AMP y AMP sinasa, AMPK, y de esta manera pues se van a aumentar las enzimas de oxidación de ácidos grasos. Y también a la vez, pues se va a bloquear ¿se acuerdan qué era esto? Si alguien se acuerda. Bueno, lo tengo aquí al ladito, pero va a bloquear a la acetil-CoA carboxilasa, y este paso, si recuerdan, pues es clave. Entonces, pues al bloquearlo, lo que va a hacer es favorecer la formación de malonil-CoA, y esta enzima va a contribuir en el primer paso para la síntesis de triglicéridos y ácidos grasos. Si la expresión de malonil-CoA se inhibe, se va a desinhibir a su vez la expresión de la enzima CPT1, y esto va a provocar una adecuada oxidación mitocondrial de ácidos grasos. La leptina también va a incrementar la expresión intracelular del coactivador PCG1 alfa, y de esta manera pues va a incrementar la actividad
enzimática mitocondrial para la oxidación de ácidos grasos y biogénesis mitocondrial. Y bueno, todo eso pues en condiciones normales. Sin embargo, en condiciones como la obesidad, cuando existe resistencia a la leptina, el AMPC pues no va a ejercer inhibición sobre acetil-CoA carboxilasa, y con esto se va a sobreexpresar la enzima malonil-CoA, y pues de esta manera va a incrementar toda la síntesis. Y estas anormalidades moleculares secundarias, por así decirlo, a una falla de señalización de leptina en su receptor, van a integrar en sí la fisiopatología de la obesidad común poligénica en los humanos, y se va a caracterizar por un exceso de ácidos grasos circulantes, hiperleptinemia, hipoadiponectinemia, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia e hipertrigliceridemia, que son los componentes claves para la patogénesis del síndrome metabólico, y pues la acumulación de lípidos en el interior de la célula beta pancreática, del músculo esquelético y del hepatocito son detonantes en inducir la resistencia a la insulina periférica y hepática. Entonces, cuando no hay una adecuada señalización, pues vamos igual aumentando los factores para la resistencia a la insulina. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ahora vamos a pasar con otra hormona, que es la resistina. Sobre esta ¿Nadie realmente... tuvo dudas de la siguiente? ¿De la anterior? Perdón, Karen, ¿nadie tuvo dudas de la anterior? Pues creo que no. Eso es muy importante. Regréseme la anterior, por favor, Karen. Regréseme la anterior. Es muy importante porque esta explica la resistencia a insulina, ¿eh? El mecanismo de acción, entonces, ya quedamos que es YAT-STAT. Pero aquí incluso Karen y Belén pusieron en su imagen que la AMP sinasa, hasta con un asterisco, porque es uno de las moléculas muy importantes. Esta la vimos en el mecanismo de acción de la adiponectina, que se elevaba, y gracias a esta AMP sinasa, adiponectina puede hacer varias cosas también, ¿eh? Entonces, en este momento, en condiciones normales, la leptina también está elevando a esta AMP sinasa. Pero si hay resistencia, el mecanismo de leptina se detiene, entonces no se va a prender YAC-STAT, y por lo tanto no se va a favorecer la beta oxidación y la biogénesis que mencionaba de la mitocondria. ¿Por qué? Porque se está favoreciendo más lipogénesis, más formación de triglicéridos, más obesidad. Y aparte de eso, en el hígado también está favoreciendo la acumulación, no solamente en el hígado, en otros tejidos de grasa. Y en el hígado, si nos vamos, pues se va a presentar lo que marcan ellas, una esteatosis, que puede ir evolucionando hasta dar un hígado graso, ¿sí? Y así se van a ir deteriorando cada vez más los tejidos, porque hay un exceso de leptina que a fin de cuentas no sirve porque hay resistencia y se favorece más la obesidad, ¿sí? Pero no preguntaron nada, pasemos a la otra, Karen. Sí. Y bueno, la siguiente hormona es la resistina o FIZZ3. Y bueno, este es un péptido señalizador que de igual manera van a secretar los adipocitos. Y bueno, esta molécula está constituida por 108 residuos de aminoácidos y pertenece a la familia de moléculas semejantes a resistinas ricas en cisteína. Pertenece a esta familia, sin embargo, pues no es igual. Y la resistina, pues no se considera como una verdadera adiposina, aunque se produce en el tejido adipocito, y su origen se va a relacionar con la fracción estromal y no propiamente con los adipocitos. La resistina se descubrió como un producto de secreción de los adipocitos en modelos de roedores obesos. Pues aquí lo puse. En estos modelos su concentración estaba aumentada.
Y bueno, esta hormona va a estimular la producción hepática de glucosa y sus niveles circulantes son elevados en animales obesos, mientras que los niveles disminuyen de manera significativa después de una restricción alimenticia. Es todo lo contrario a la leptina. Y bueno, los valores de resistina en humanos parecen ser producto de macrófagos y otras células del estroma vascular en el tejido adiposo.